Campamento de Oración. Es un gusto saludarles. Les saluda la hermana Lili Morales. Le damos la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha por Radio Bendición 106.1 FM, por el canal 11 TV, por Manantial de Vida en Toluca, por las radios que se conectan con nosotros a través del canal de mi hermano Víctor Gorostieta. Le damos gracias por apoyarnos y compartir, ¿verdad?, los programas a los jóvenes de Jóvenes con Decisión, a mi hermanito Dani, a sus pastores, a los pastores Norma y José Ponce, gracias por sus oraciones, y a todos aquellos que están orando por nosotros, por las hermanas que apoyan y compartir los programas, a mis hermanitas de Madera, de Michoacán, del Distrito Federal, a mis compañeros de la ESCA, les enviamos un fuerte abrazo, y todos aquellos que nos escuchan, que Dios siga prosperando su vida y que Dios siga alcanzando personas a través del mensaje que en estos tiempos Dios está usando sus atalayas, a sus trompetas, ¿verdad? Dice el Señor que en estos tiempos, este 2024 va a ser un año de muchos desafíos, de muchos retos, pero la mano de Dios va a ser manifestada en cada uno de nosotros, ¿verdad? Incluso ayer escuchaba con un grupo de oración donde me uno cada 8 días, escuchaba una palabra profética donde decía que muchos hijos van a volver a casa, ¿verdad? Pero también el Señor va a empezar a limpiar más su trigo, a limpiar más a su iglesia, a sus sacerdotes, es decir, a sus pastores. Los va a empezar a consagrar más, a llamar más hacia Él a través de la oración, para que el pueblo pueda ser dirigido sabiamente, prudentemente, y que la misericordia, el amor de Dios siga sobre la mano de la iglesia, sobre cada ministerio, sobre cada iglesia, perdón. Quiero que antes de entrar a los momentos de oración, tú me acompañes a Génesis 32:24, donde podemos ver una lucha que hubo entre Jacob y el ángel, ¿verdad?, en Peniel. Muchas veces nuestra vida, en nuestro caminar, en el trayecto que vamos llevando a cabo en las cosas de Dios, a veces tenemos que tomar ciertas decisiones, ciertas directrices para que vayan encaminadas a la voluntad de Dios. Y a veces en esa toma de decisiones, en ese trayecto, vienen muchas voces a nuestra mente, vienen muchas confusiones, dudas, intrigas, que no sabes qué dirección tomar, si estás tomando la decisión correcta, si estás haciendo lo correcto. Y viene un bombardeo que a veces debilita tu mente y te confunde y no sabes si estás haciendo lo correcto o no. Es una lucha interna y una lucha mental que tienes para discernir si estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Bueno, vamos a leer. Ahí hay una lección que Dios nos quiere hablar el día de hoy, tanto a ti como a mí. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Génesis 32, lo voy a leer desde el 22. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo,
declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bueno, podemos ver que aquí hay una promesa de parte de Dios. Podemos ver en Génesis 32, 24 a 32, que Dios nos da una promesa que en la derrota o en la frustración, en la lucha o en el desierto, Dios tiene sus propósitos. Jacob luchó con el Señor con sus propias fuerzas y fue herido por Dios, lo pudimos ver, por eso hirió su costado, ¿verdad? Su muslo. Pero después resurgió de esa herida para obtener victoria. Tanto que su nombre fue cambiado, ya no sería el Jacob de la derrota, sino sería Israel, el nombre que le daría como victoria a su lucha. Y fue un lugar donde vio cara a cara a Dios, Peniel. En esos momentos puedes haber perdido una batalla y aún con ello saliste herida. Pero Dios no ve las derrotas como fracasos, sino como victorias, para seguir en aumento trabajando nuestra fe y voluntad hacia Dios. Puede que estés en este momento luchando en tu Peniel con tus propias fuerzas, donde Dios va a tener que herirte para que rindas tu voluntad a Él y tu confianza sea solamente Él. Por eso te animo a que no seas como Jacob, sino que recibas victoria como un Israel cuando le cambió el nombre, confiando en que Dios obrará y abrirá puertas y ventanas de los cielos para tu sanidad y liberación. Esto me gustó esta escritura y por eso lo escribí, me inspiré escribiendo, porque muchas veces cuando Dios nos hiere, nos quejamos, nos sentimos víctimas y ya no queremos continuar. Muchas veces en el proceso que estamos siendo trabajados por Dios para aumentar nuestra fe, cambiar nuestro carácter, renovar nuestras mentes, Dios nos quita, ¿verdad? Cosas que nos va a causar un dolor y que nos tiene que remover de nuestra vida para que nosotros, cuando vayamos avanzando, no nos mueva en lo espiritual, no nos estorbe. Y muchas veces Dios tiene que aún herir parte de nuestro cuerpo, tal vez una enfermedad, un aguijón que Dios está colocando en tu cuerpo para que nosotros reconozcamos que de esa aparentemente herida, aparentemente derrota, aparentemente frustración, aparentemente un desierto que estás pasando, Dios va a obtener una victoria de esa situación, de ese lugar, porque no ve las cosas como nosotros los vemos, ¿verdad? Yo escuchaba a un predicador que decía que el pecado, para que pueda ser tratado y expuesto en un altar, muchas veces va a colocar ciertas enfermedades donde la carne la va a tener que quemar en el asador, la va a tener que hacer menguar, la va a tener que debilitar, porque Él no prometió curar todas las enfermedades. Él dijo que a través de la palabra íbamos a encontrar sanidad, pero no dijo que todo lo iba a sanar. Por eso tenemos que entender a veces el plan de Dios en nuestras vidas, el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas maldiciones ancestrales que venimos cargando de nuestros ancestros, porque no sabemos qué hizo nuestro abuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, ¿verdad? No sabemos qué invocaciones hizo, no sabemos si alabó a Dios, si él reconoció a Jesús como su Dios. No sabemos si hizo entregas de familias a brujos, a demonios, no sabemos, ¿verdad? Muchas veces Dios, para poder trabajar con nosotros
en victoria, ¿verdad? En bendecirnos, tiene que cortar con esas maldiciones, con ese eslabón que venimos nosotros arrastrando de nuestras generaciones. Y en ese proyecto, en ese proceso, va a causar dolor, porque muchas veces venimos viciados de malos hábitos, de malas costumbres, de malas tradiciones, incluso venimos haciendo malas decisiones, venimos tomando caminos que nos han causado mucho dolor, que ha traído malas consecuencias, y aún aunque conocemos de Dios, aún aunque estamos sirviendo a Dios, incluso podemos estar ya hasta predicando la palabra, venimos todavía con esos eslabones arrastrando y los traemos todavía a nuestra vida cristiana porque no las hemos expuesto a la luz y Dios todavía no ha cortado con esos eslabones que nos están trayendo malas decisiones y por lo tanto malas consecuencias a nuestro caminar con Dios. Por eso es importante que cuando Dios nos da una palabra de decir que tenemos que regresar a su senda antigua, que tenemos que tener cuidado en en la decisión que estamos tomando, en el caminar que estamos haciendo, Dios nos alerta muchas veces, tenemos que hacer caso, tenemos que ser obedientes, porque hay algo que estorba al ser humano y creo que es el pecado más grande, más de todos los que se mencionan, es el orgullo, porque en el orgullo no hay cavidad para que Dios pueda voluntariamente trabajar en ti. Muchas veces si tú no rindes tu voluntad a Dios, si tú no quebrantas ese orgullo, esa necedad y reconoces que necesitas a Dios en tu vida, vas a seguir de mal en mal. Por eso dice la palabra que de qué le sirve al hombre que gane toda la tierra si al final pierde su alma. ¿Cuántas personas creen que haciendo obras de caridad? ¿Cuántas personas creen que donando mucho dinero al más necesitado? Cree que con eso se va a ir directamente al cielo. ¿Cuántos ricos piensan que por ayudar al prójimo creando fundaciones, creando fuentes de ayuda para el que tiene cáncer, para el que tiene diabetes, cree que con eso ya tiene el boleto ganado al reino de los cielos, ¿verdad? Y lamentablemente dice la palabra que aquel que no reconoce al Señor Jesús como su Dios, como su Salvador y rinde su voluntad a Él, no es salvo. Tenemos que reconocer en nuestra vida quién es Jesús. Tenemos que reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos caminar en esta vida, que si no ponemos en su mesa nuestras decisiones, nuestros pensamientos y aún nuestra voluntad, no vamos a poder seguir adelante, ¿verdad? Vamos a hacer decisiones humanas, decisiones carnales, pero que al final de cuentas vamos a terminar en un camino de muerte. Por eso necesitamos que reconozcamos a Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra mente y que cada uno de nosotros seamos atentos al llamado de Dios, seamos alertas al llamado de Dios. Están pasando en estos tiempos muchas señales, como lo pasó en el tiempo en que Moisés le decía al faraón que dejara libre al pueblo de Egipto, que dejara a los israelitas salir junto con él, y el faraón endurecía su corazón. En estos tiempos podemos ver que la gente no quiere de Dios, podemos ver la soberbia con la que dicen no necesitamos a Dios. Yo lo que tengo es por mis propias fuerzas, por mi suerte, porque yo me he esforzado trabajando y por qué voy a decir que necesito a Dios en esta situación. Bueno, Dios en estos tiempos ha visto tanta soberbia, tanta altanería, ¿verdad? Que está mandando señales, plagas, epidemias,
terremotos como lo hizo en el tiempo de el faraón y Moisés, para que los que verdaderamente quieren y necesitan de Dios sean libres de esa esclavitud, ¿verdad? Sean libres sus almas de la opresión, de la drogadicción, del alcoholismo, aún de la avaricia, de la codicia. Ahora podemos ver la manifestación de la maldad cada vez más fuerte, donde podemos ver que ahora si la persona te hace algún daño, ahora ya la venganza es mandando a alguien que te mate, que te asesine, porque tú me hiciste algo y me las tienes que pagar. Bueno, eso es la multiplicación de la maldad, pero Dios lo habló, Jesús lo habló, lo profetizó que la maldad se iba a incrementar. Pero también así como la maldad y las tinieblas iban a incrementar, el poder de Dios se va a manifestar, la misericordia, el amor de Dios hacia ti, que tú realmente si quieres un cambio en tu vida, que ya estás cansado de vivir así porque no tienes paz en tu mente, no tienes paz en tu corazón y todo, ya estás cansado debilitado de seguir caminando así porque las finanzas no te rinden, porque estás lleno de enfermedades, porque te sientes solo. Ahorita podemos ver, yo estaba leyendo en un periódico cuántas personas están sucumbidas en la depresión. Se está hablando de un 70%, es un porcentaje demasiado alto, donde dice que después del COVID la gente no quiere salir de sus casas, incluso mucha gente vive bajo tratamiento médico para superar la depresión, porque podemos ver que es un espíritu de muerte que está tomando la tierra y que el Señor está haciendo un llamado a que el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios venga a la comunión con Él, venga a la oración a tener descanso, a tener reposo. Pero lamentablemente el pueblo de Dios y el pueblo no de Dios está afanado a trabajar, a distraerse en cosas que Egipto nos ha presentado a través de las redes sociales. El otro día estaba observando, estábamos en un parque, ¿verdad? Porque fuimos a dejar una jovencita a la escuela y estaba observando mientras la esperábamos, que la gente estaba caminando con el celular, cruzando hasta la calle sin ver si estaban pasando carros, o sea, totalmente hipnotizados del teléfono y texteando en el teléfono sin ver si el semáforo estaba cambiando. Y no estoy hablando de una, dos, tres personas. La mayoría iba con el teléfono así texteando, ¿verdad? Sin percatarse que podía venir un carro, que si el semáforo, había cambiado de señalamiento, o ver que estaba alrededor de ellos, nada. Incluso pude ver matrimonios sentados, pero cada quien con su teléfono, el hijo, el bebé, el esposo y la esposa, cada quien con su teléfono, donde yo pude dar que pues no hay comunicación. Eso es lo que en estos tiempos estamos viendo, una división dentro de los hogares donde ya no hay pláticas, donde ya no hay conversaciones y donde ahora los hijos son educados a través del teléfono. Así que creo que es tiempo de que nosotros empecemos a luchar por nuestras bendiciones, que no seamos el Jacob de la derrota, que no seamos el Jacob que engaña, ¿verdad? Que usurpa, sino que seamos el Israel de la victoria. Dios puede cambiar tu nombre, Dios puede cambiar tu situación. No permitas que el enemigo te tenga atrapado en esa telaraña, sino que pídele a Dios que te siga llevando adelante y que el Espíritu Santo te dé ese momento, esa convicción de esa decisión que tú estás tomando, si es la voluntad de Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, no te arriesgues. No te arriesgues, aunque tu carne y tu mente te digan, hazlo, no lo hagas, porque la consecuencia va a ser dura. Así que vamos a unirnos en estos momentos de oración, vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerzas, que nos dé sabiduría para seguir adelante y que podamos caminar
conforme a la voluntad de Él y a su regazo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios misericordia. Señor Jesús, vengo ante tu trono invocando tu presencia, pidiéndote en estos momentos que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia, Padre. Te pido que seas tú anunciándonos, alertándonos cuando nosotros estemos desenfocados de tu voluntad y estemos siguiendo nuestras mentes, nuestros deseos, nuestras pasiones, Padre. Te pido que sea tu mano de poder sobre cada decisión, dirigiéndonos en cada encrucijada, que no sea el consejo del hombre el que seguimos, sino el consejo tuyo, Señor, que al primero que busquemos y rindamos nuestra voluntad sea a ti, Padre. Te pido porque cada familia pueda tener convicción de ti, Señor, seguir tus pasos, Señor. Ayúdanos a estar conectados cada vez más, llámanos, Señor. Danos ese discernimiento para poder discernir las trampas que nos rodean. Todo lo que el enemigo coloca a nuestro alrededor, toda telaraña, Padre, se rompa en esta hora, Padre Celestial. Que tu mano de poder seas tú sacándonos de esa situación, de ese conflicto, Padre. Que todas esas fieras que nos rodean sean silenciadas en el nombre de Jesús. Que tu poder, Señor, tu cobertura, tu fortaleza esté alrededor de nosotros y que cada familia pueda ver todo lo que el enemigo está logrando dividir dentro de sus hogares, Padre. Dales ese discernimiento, esa sabiduría para poder dirigir a sus hijos y que tu Espíritu Santo sea dándoles esa inteligencia, Padre, que viene de lo alto para poder mantener a sus hogares unidos, Padre. Cubrimos a nuestros esposos, a cada esposa de mis hermanos, Señor. Cubrimos a nuestros hijos, Padre, a nuestra familia que aún todavía no ha venido a tus caminos, Padre. Que tu misericordia se extienda, Señor, así como tú lo hiciste con José, el hijo de Jacob, Padre. Que aún en todo lo que pasó, en el dolor, Señor, en los látigos, Señor, en toda esa travesía, Señor, para poder trabajar en su carácter, Señor, y ser merecedor de ese exaltamiento que tú ibas a hacer más adelante, Padre. Pero él no perdió su confianza en ti, Padre. Nunca renegó de ti, Padre. Él sometió su voluntad, Padre, humildemente, Padre. Por eso tú lo levantaste, tú lo enalteciste, bendito Dios, y lo pusiste en un lugar de honra. Por ello te pido por cada mujer, Señor, que ha sido ultrajada, Señor, violada, abusada, Padre. Por ese varón que ha sido violado, abusado, Padre. Que tú, Señor, tengas misericordia de ellos, que tú en ese proceso, en ese caminar de dolor, Padre, tú los lleves a un lugar de honra, de victoria, Padre. Que tú te muevas de una manera especial sobre sus vidas, trabajando y quitando toda costra, todo cardo, todo espino, Señor, que el enemigo ha logrado poner en su alma, Padre, que les impide caminar. Gracias, mi amado Jesús, por lo que eres y por lo que no dejas de ser. Gracias te damos, bendito Dios. En el nombre de Jesús se ha hecho todo esto. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Síganos escuchando también en Radio Bendición 106.1 FM en Ostepec, en 102.1 FM en Toluca y en www.vértice dimensional. Que la paz de Cristo esté con ustedes.